El iceberg de México. ¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a un video de reacción más. Recuerden que este tipo de videos los grabamos en Twitch. Estamos aquí en Twitch en vivo. ¿Cada cuánto? No lo sé, todavía no tengo fechas, pero pronto voy a hacer un calendario para saber qué días voy a hacer stream y qué días no. Estaba buscando qué videos ver. La verdad es que de repente no sé qué ver, porque yo no soy de ver cosas así, de ese tipo, de iceberg, de cosas de terror, de cosas de suspenso, porque a mí sí me deja con muy mala vibra, la verdad. Yo soy un poco miedoso. Pero para ver algo nuevo, pues vamos a ver esto. Es un video corto, así que lo más seguro es que quizás después vea la segunda parte. No sé si dejarlo en un solo video o en dos videos. Creo que voy a dejar en dos videos. Y pues ya, básicamente eso. Vamos a empezar con el iceberg. Iceberg. Uy, perdón. Simplemente les voy a compartir lo más turbio que encontré acerca del país. Casa de los Lamentos. La Casa de los Lamentos es esta estructura construida en Guanajuato. Es una mansión del siglo XVIII construida por el Marqués de San Clemente. Ahora, Nada, ¿quién que era este güey? Pues deben de saber que de por sí ya la cara del... Casa de los Lamentos. La Casa de los Lamentos es esta estructura construida en Guanajuato. Es una mansión del siglo XVIII construida por el Marqués de... Es que nada más, también la cara del marqués, cabrón. Ah, ustedes no lo ven, ¿verdad? Ay, no quiero mover mi cámara. Bueno, ahí ven el video, cabrón. San El Clemente. original. Ahora, ¿quién era este güey? Pues deben de saber que era un empresario minero. La mansión había sido Ok, construida para traía la feria el hija de don. este empresario. Ahora, en 1890 fue adquirida por un tal Tadeo Fulgencio Mejía, un ingeniero minero que se mudó aquí con Otro su que tiene esposa cara Constanza. Unos meses después, de en este malo, mismo güey. año, Constanza fue asesinada debido a un asalto fallido. Al enterarse de esto, Tadeo estaba devastado. Quería hacer lo que fuera para resucitar a su esposa, así Te que digo. ideó un método para contactar con Inician ella. con sus Y de cosas hecho no raras, fue que haya cabrón. elaborado un método, sino que más bien contactó a una bruja. A esta bruja le dijo que debía hacer sacrificios humanos. Y aquí es donde viene Ah, la parte bueno. creepy, porque Tadeo fue sacrificando más y más gente. Todo esto sin que las autoridades se dieran cuenta. Pero ya cuando fue muy tarde y lo arrestaron y todo esto, y empezaron a investigar toda la casa, se dieron cuenta que el sótano estaba lleno de esqueletos humanos. Y eso no Ok. es todo. ¿Y Se dice que cuántos? muchos ¿Cuántos? de estos ya habían sido incinerados, así que se desconoce el número total de víctimas. Además de Ok. todo esto, en la mansión se Muchos encontraron entonces. un buen de libros que hablaban de esoterismo, magia negra y todas esas cosas súper turbias. Y bueno, también había varios objetos relacionados a rituales. Se cree que muchos de estos tenían que ver con la Santa Muerte, pero de eso no puedo estar seguro. Y como si esto no fuera poco, y conforme fueron pasando los años, se dice que en esta mansión se escuchan como lamentos, gritos y cosas de las personas que fueron torturadas, o de las almas que quedan de estas personas. Se dice que es uno de los sitios más embrujados en todo México, y quienes viven ahí en la actualidad dicen que se pueden escuchar tacones de alguien caminando. Quizás sea la Lugares a esposa de los que Tadeo. nunca en mi Así fucking que esa perra es la vida historia de iría. la Casa de los Lamentos. Asalto de Colosio. Bien, Ok. durante la tarde del Ese, 23 de marzo de ese está fuerte. 1994, el candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio murió asesinado de dos balas. Bien, este es uno de los casos más famosos de México. O sea, Colosio fue asesinado en medio de De una los más multitud de conocidos. gente. Pero la parte misteriosa de todo esto es que no se sabe por qué. Algunos piensan que fueron los políticos, otros dicen que fueron los narcotraficantes, y se dice que de hecho lo mataron porque Yo este siento que un poco candidato de los dos, parecía ¿no? bastante honesto. Una de las cosas que jamás vas a encontrar en México, pero la investigación después de este crimen duró 6 años. Uno de los culpables fue Mario Abrupto, un joven de 24 años de edad. A este se le atrapó un par de horas después de haber cometido el crimen. Pero otra de las Ese cosas está raras detenido acerca de este todavía, caso ¿no? es que se dice que Mario quizás podría ser inocente, es decir, que fue usado como un chivo expiatorio. Y Bueno, bueno, también es en muy sí todo el posible. asesinato de Colosio tiene un buen de cosas extrañas. De hecho, hay un documental en Netflix que está bueno, se les recomiendo ver. Historia de un El crimen, chupacabras. Colosio. Bien, esta es una de las cosas más creepy de México, pero se dice que el chupacabras es como esta bestia rara que sí, se come a las cabras. No se sabe si es un extraterrestre o algún animal desconocido, simplemente se sabe que caza en las noches y al parecer es originario de Pues... Puerto Rico. Además de Ah, de eso, Puerto también se le ha Rico. visto en Estados Unidos, Chile, Es que Rusia y las también es Filipinas. muy Se dice que el mexicano, ¿no? chupacabras es como esta bestia del tamaño de un oso con un buen de espinas que le llegan desde el cuello hasta la cola o algo así. Es difícil describirlo, pero bueno, aquí les estoy poniendo unas Está feo el imágenes. hijo de Se puta. dice que además de alimentarse de cabras, también se alimenta de coyotes. Y El algo hijo de raro fruta, después de que el fruta, fruta. chupacabras le chupa la Se me sangre a olvida que todos estos no te puedo animales decir es que tantas le sale groserías. sarna. Esto es como uno de los síntomas que causa este animal. ¿Y será verdad lo del chupacabras? Bueno, pues no lo sé.
pero me gustaría pensar que sí, así que si ustedes A ver, tienen alguna yo teoría tengo o la algo mente así, abierta a déjenlo en creer los de todo. comentarios. AMLO mató a su hermano. Bueno, sobre esto ¿Cómo? no puedo dar muchos detalles, pero se dice que el actual presidente de México, es decir, el AMLO o ese Bueno, güey, pues expresidente. sí, mató a su hermano cuando El eran video ya niños. tiene 2 Ahora, si años. investigan un poco por internet, verán que las versiones cambian. En algunos casos se menciona que esto fue intencional, mientras que en otros se menciona que esto fue un accidente. Ahora, esto ocurrió cuando AMLO tenía 15 años, y la parte que hace como misteriosa toda la investigación Está es guapo que el pues, al AMLO, momento ¿no? de que ocurrió esto únicamente Está estaba carita. AMLO en el lugar, y bueno, obviamente a su hermano, pero yo estaba muerto. Así que al no haber más testigos no se sabe qué es lo que sucedió en realidad. Después de todos esos años, pues AMLO abandonó Tabasco como todos sabemos y se dirigió a la Ciudad de México. Después de esto toda la historia se fue como que enterrando, y cuando AMLO se volvió candidato es cuando todo como que volvió a salir a la luz. Yo no Al me día de enteré hoy de no se eso. sabe qué sucedió en Para realidad, nada. así Aparte fue que candidato parece que este candidato como será 3 uno de veces, los ¿no? 4, secretos cabrón. más turbios de México. El caso Polet. El 22 de marzo del Oh, ese 2010 caso. una niña muy pequeña, de hecho una bebé Nah, llamada esos son Polet de los que dan Guevara, coraje, cabrón. desapareció. El caso en sí fue muy polémico en esa época porque la desaparición fue demasiado sospechosa. O sea, primero las autoridades como que la buscaban en la casa, no la encontraban, y 2 días después dijeron que la niña había estado todo el tiempo en la casa. Fue como una explicación súper tonta Luego porque en la dijeron que la niña esquina. se había resbalado Y como luego en la dijeron que parte habían baja de metido la cama y perros a ahí se oler y comenzó a todo y asfixiar. que no la habían La parte encontrado. ¿Cómo, confusa de cómo un todo perro esto no va es a que oler, días cabrón? antes las mismas autoridades habían dicho que ya habían revisado la cama, y o sea, hay como un buen de inconsistencias. Ahí Y no durmieron solo es los que las autoridades padres. hubieran como que investigado la casa y la cama, sino que también habían llevado perros rastreadores, Exacto. además había cámaras de seguridad, e incluso una amiga de la familia se había quedado a dormir en la cama de Polet. Así que La como nos tía, damos creo, algo cuenta así. hay bastantes inconsistencias. Ay, al final de Aparte, todo el caso quedó entrevistaron a los clasificado mismos como un padres en accidente. el cuarto ahí, ¿sabes? O sea, como a revisar todo el cuarto, atrás de la cama, metieron perros, durmió la tía ahí o algo así, y no lo van a encontrar. Y luego su explicación creo que fue porque como se enrolló entre las sábanas, no olía. Como una fucking sábana va a ocultar un olor de un Aunque cuerpo. muchos piensan que la madre tuvo algo que ver, pero son solo teorías. Bien, la muerte de Paco Stanley es otro de los sucesos raros de México. Paco Stanley era compañero de Mario Besares. Ahora, lo que sucedió en 1999 es que ambos estaban en este restaurante. Al parecer ¡El estaban esperando al ballet gallinazo! parking para que les diera su auto, pero mientras están ahí parados, Mario le dice a Paco Stanley que debe regresar al baño. Ahorita Así vengo, que voy al Mario se va al bañito. baño, Paco Stanley se queda ahí, y de repente llegan unas personas y le empiezan a disparar. Ahora, no se sabe Mayo, por qué mataron a Paco Mayito. Stanley. Hay varias teorías, por Mayititito. ejemplo, hay una que dice que Mario estaba enojado con Paco Stanley porque su esposa lo había engañado con él. Entonces, al Verga. enterarse de esto, pues Mario contrata a alguien y es cuando sucede toda esta escena en el restaurante. Otra teoría dice que Mario estaba enojado con Paco Stanley porque este se burlaba constantemente de la muerte de su hermano. Y bueno, hay Je. otras teorías que tienen que ver con narcotráfico. Como les dije, el caso es misterioso y nunca vamos a saber qué es lo Mira, que ni pasó para en qué decir realidad. nada, Base Kika. extraterrestre en Tampico. Bueno, esta es como una teoría súper Ah, rara, eso pero es. quienes viven ahí en Tampico dicen que los extraterrestres protegen esta zona de los huracanes desde 1900. Base ovni 3 kilómetros. Qué pedo. 1966. Son como todas estas teorías super fumadas que son interesantes de leer, pero además de eso hay como avistamientos, hay fotografías, hay como un buen de A ver. documentos. Es que esto es lo que a mí me interesa, lo de los extraterrestres de México. Estuve buscando un iceberg de extraterrestres de México, pero no me salió ninguno. Se sale en general del mundo, pero no sé si hay casos de México. O sea, sé que hay muchos casos de México, pero me gustaría que hubiera un iceberg Interesantes de de leer, pero solo casos de además de eso México. hay como avistamientos, Porque hay además hay como que fotografías, bastantes, hay ¿no? Numerosos aparatos luminosos vistos anoche por los porteños. como un Qué buen de cabrón, güey. documentos y todo eso que explica como este fenómeno en la zona. A la parte rara de esta teoría es que se dice que muy adentro en el mar, como a 40 kilómetros de la costa, se encuentra una base extraterrestre secreta. Así que, como podemos ver, es una teoría bastante extraña, pero me gustaría pensar que es verdad. Madero era espiritista. Pues si no fueron a clases de historia, ¿Quién? ya saben que Francisco I. Madero era el presidente de México en Francisco y Madero. 1911. Ahora, algo que yo no sabía y que está súper interesante de leer es que al parecer Francisco I. Madero tenía como poderes espirituales o algo así. ¿Cómo? Hace muchos años hubo una noticia que decía que Francisco I. Madero de repente era como poseído por un espíritu y así comenzaba a escribir cosas. Algo conocido como medium escribiente. No sé si a esto le podamos llamar una teoría, pero se dice que Madero hacía esto para tener como conocimientos y así poder ayudar a las personas. Supuestamente gracias a lo que le decían estos espíritus fue si era un como buen se pudo ser presidente, la verdad es que no presidente. sé. Es bastante curiosa esta historia. Debería saber pero se sobre la dice historia que de mi quienes país, poseían a Madero pero eran no su sé hermano qué menor, tan buen Benito presidente Juárez, otro era expresidente de mi México, Madero. y alguien más conocido como José. Así que Madero era espiritista.
Pues no lo sé, pero quizás sí. Edison nació en Zacatecas. Bueno, pues ya sabemos que Edison era un genio, ¿no? Y había modificado la El bombilla creador para de la electricidad, mejorarla según, súper ¿no? bien y bueno, desde el punto que la usamos hoy, ¿no? Según. Pero la Porque algunos teoría dicen que aquí fue se pone Tesla, que le bastante robó la curiosa idea. porque dice que Tomás Alva Edison no nació en el extranjero, como siempre nos dijeron, sino que nació aquí en México, en Zacatecas. Pero ¿por qué se dice todo esto? Bueno, No pues de sé, yo le acuerdo con veo la algunas cara personas muy que de han gringo. investigado, se dice que en el Archivo General de la Nación existen cartas que Tomás Alva Edison escribía a su familia. Obviamente su familia vivía en México. Entonces, al parecer, todas estas cartas se encuentran aquí. En ellas el Tomás le presumía a toda su familia acerca de lo que había logrado. Pero la parte extraña es que a pesar de que por más de 100 años se han buscado estas cartas, no se han encontrado. Entonces, Así que esta es otra de las teorías extrañas esa que hay en teoría México. está Aquí es donde se complicada. pone un poco más confuso porque al parecer no hay como registros de que Tomás Alva Edison haya sido mexicano o bueno, lo que pasaba en Eso esa simplemente época es es que no se un... usaba el Créeme, por registro favor, civil. ¿no? Es decir, que no es como ahora que los padres deben de registrar a sus hijos. Así que no hay como rastros de Tomás Alva Es Edison como en un... Por México. Y favor, los únicos créeme, documentos que él se era dice que existen mexicano. acerca de él fueron quemados. La leche de la Conasupo. Esto es Uy, como un caso súper extraño en México, pero ocurrió en de los 1986. culeros, Se güey. dice que Conasupo importaba leche de Irlanda y que esta leche venía contaminada de radiación. Chale, Esto bro. debido a un accidente nuclear que ocurrió en aquella época. Al parecer, cuando México se enteró de esto, intentaron regresar toda esta leche. Bien, este es como uno de esos sucesos extraños del país. Pero sí, en algún momento fuimos importadores de leche radioactiva. Así que quizás por eso salí tan baboso. Incidente de cobalto 60. Bueno, en la década de los 80 Pinche ocurrió el México, ¿cómo tiene Chernobyl tantos mexicano, pedos un con accidente nuclear en Ciudad Juárez. La historia del cobalto 60 en la México dice que este radiación? accidente ¿Qué? pudo ser evitado. O sea, primero que nada, el Centro Médico de A ver, Especialidades cualquier compró incidente como en México puede ser evitado, pero ya sabemos que les vale riata, ¿no? una máquina sin la autorización del gobierno. Esta máquina traía el cobalto 60 adentro. Después de eso, unos ingenieros comenzaron a hacerle hoyos y vieron que salía como una sustancia toda azul ahí, toda brillante. Dijeron, oh, Y aun huevo, ¿qué cuando es estaban eso? viendo todo esto, les valió y siguieron taladrando hasta que esta cosa como que explotó y bueno, fue que se causó todo este accidente nuclear. En sí el caso es un poco más profundo, pero eso es como el resumen de lo que deben de saber. La guerra de México y Guatemala. Bien, esto ocurrió a finales de los 50. Ah, no fue Lo que guerra, fue sucedió como es que que en hay Guatemala un llegaban como canteíto, estos ¿no? barcos que supuestamente eran Un... mexicanos y Bueno, atacaban Guatemala nuestras sí atacó embarcaciones. unos Ahora, estos barcos de barcos pesqueros. mexicanos eran piratas. Entonces a Ah, Guatemala perdón. cada rato le estaban robando Eran cosas fucking hasta que se piratas. enojaron y dijeron, o sea, la próxima que vengan estos barcos vamos a dispararles con todo. Pero bueno, un poco de Según yo contexto. también, bueno, yo había escuchado, pero que eran de pesqueros. Y que el gobierno de Guatemala se está quejando de que había barcos pesqueros mexicanos pescando en las costas guatemaltecas. Y que el ejército guatemalteco pues atacó a los barcos. No sé si sean piratas, a lo mejor y sí. Antes de haber declarado todo esto, Guatemala le dijo a México lo que estaba sucediendo. Ahora, México les contestó que no podían hacer nada porque estos barcos piratas pues no portaban la bandera del México le país. digo, dale bro, chido, chingón pa. Entonces regresemos varios meses adelante. Guatemala había amenazado a México para que ya no siguieran robando. Días después llegan 8 barcos camaroneros mexicanos y sí, el ejército de Guatemala los fusiló. En total Ok. hubo 3 marineros muertos y 14 heridos. Es uno de los incidentes más raros, pero sí, eso fue lo que pasó. Operación Litempo. Bueno, esta parece como una de esas teorías de Illuminatis, pero de acuerdo con archivos clasificados de Estados Unidos se dice que existió esta organización conocida como Litempo. Era un Litempo. grupo de 12 agentes especiales. De hecho, entre ellos dos se encontraban dos expresidentes de México, Cabrón. supuestamente. Uno de ellos era Díaz Ordaz y otro Luis Echeverría. Ahora, estos se acercaban a Estados Unidos para informarle acerca de todos los movimientos sociales que ocurrían en el país. Pero bien, en otras palabras, lo que hacía esta organización era como que intercambiar información secreta entre países, o sea, entre Estados Unidos y México, pero sin que esto fuera público, es decir, la gente no se enteraba. Todo era como por abajo del agua y era súper turbio y, como les dije, teorías Illuminatis. O bueno, no precisamente Illuminatis, pero el punto es que se compartía información bastante sensible de México. Y se dice que esta organización secreta del Litempo tuvo que ver con la masacre de 1968. Ok. Esto porque influían en las decisiones de México. Películas snuff de Ciudad Es Juárez. que México tiene Bueno, un chingo pues ya de sabemos que madre Ciudad atrás. Juárez es uno de esos lugares en México donde no debes de ir. Es quizás uno de los sitios más peligrosos en el Lugares país. a los Pero que el nunca dato iré. curioso y aterrador es que desde 1993 han O sea, no solamente porque no pueda, sino porque... O sea, no solamente porque no quiera, sino porque no puedo. No tengo dinero para ir, cabrón. Si no, sí. aparecido más de 2000 cadáveres de mujeres. Ahora, este dato en sí ya es perturbante, pero lo que lo hace aún más aterrador es que se dice que todo esto se debe a que hay una industria de cine snuff en esta ciudad. La teoría ¿Cine qué? dice que las autoridades no quieren hacer nada para resolver esto, simplemente esperan a que las mujeres sigan apareciendo en las comisarías. Acapulco Kids. Bien, se dice que en Acapulco Guerrero sucede algo, bueno, no puedo decirlo aquí en el video, pero digamos que hay como una red secreta que se dedica a secuestrar niños para, Ok. pues ya Ah, saben de qué. esto sí Y te algo creo. O súper sea, curioso que pasó cuando estábamos investigando esto es que si te metes todo lo a que tenga que diferentes ver páginas con que México está del culo en alguna manera, yo te creo, hermano. Te creo.
de internet, muchas de estas están bloqueadas. El contenido está desaparecido. Entonces, parece que este es como uno de los temas más sensibles y que no debe de ser buscado en México. Y bien, si quieres ver más datos turbios, te recomiendo Estuvo estos bueno, videos. estuvo bueno. Falta un poco de contexto en algunas cosas, pero estuvo bien. Me gustó. Pues bueno, gente, ya saben que les voy a dejar el link del video original aquí abajo. Muchas gracias. Bye.